perdón, sí, 4 comunicaciones. La primera de ellas, impacto de la pandemia COVID-19 en la calidad de vida de las personas adultas, de Manuel Blanco Álvarez. La segunda, somos la misma persona a lo largo de la vida, estudio de modulaciones cerebrales de la identidad personal, de Miguel Alejandro Rubianes. La tercera, el estigma de las enfermedades mentales en una muestra de ciudadanos ecuatorianos, de Isabel María Mora. Y finalmente, análisis de un centro educativo para la explotación de la población originaria de Canadá, de Michelle Gómez Dorot. Bien, vamos a presentarlas en este orden. En principio, si os parece, vamos a seguir las recomendaciones que nos han hecho de que no pasemos ninguno de los 15 minutos, y también para asegurar un poquito el tema del tiempo, y por si alguno se pasa algún minuto, ¿verdad? Procuraremos, vamos a hacer las preguntas, si os parece, al final de la sesión, al final de la sesión concreta que vamos a realizar, ¿no? Por tanto, en este momento vamos a dar la palabra al primero de los comunicantes, que, a ver si lo puedo ver otra vez, que es Manuel Blanco Álvarez. Tienes la palabra, Manuel, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes. Espero que me oigáis bien, y si no, me hacéis una señal en el chat o lo que sea. Pues nada, yo lo que os voy a presentar es el estudio que vengo realizando para los estudios de doctorado, que se basa en calidad de vida y personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo. En este caso hemos hecho un pequeño análisis, un pequeño avance, hemos tenido un ramal del estudio de calidad de vida y discapacidad intelectual, teniendo en cuenta el impacto de la COVID-19. Obviamente ya sabéis lo que ha sucedido, ya sabéis todos lo que ha sucedido con la COVID, los confinamientos, etcétera. Entonces hemos querido saber qué es lo que pasa con las personas con discapacidad intelectual en este caso. Voy a compartir, presentar una ventana, supongo. Este es. Y bueno, si se ve bien, vale, ya también lo veo yo por aquí. Vale, más o menos se ve, ¿no? Vale. Bueno, pues esta es un poco una presentación que he preparado, pues para enseñaros un poco cuál es el avance de este estudio, o cuáles son los resultados que hemos obtenido. En primer lugar, lo que quiero contaros un poquito, sí, vale, es qué es esto de la calidad de vida, entendiendo el enfoque dentro de en el ámbito de las personas con discapacidad intelectual. Aunque, como sabéis, el tema de la calidad de vida es un tema que está muy estudiado, que todos perseguimos una calidad de vida razonable, razonada, una calidad de vida que para cada uno de nosotros es diferente, que eso es una de las cuestiones importantes. ¿Por qué para cada uno de nosotros es diferente? Hacemos una valoración o ponemos el énfasis en unas u otras cosas. Los autores Shalok y Verdugo, entre otros autores, hicieron en 2013 una escala que se llama la escala INICO-FEAPS de calidad de vida. En este caso, en esta escala de calidad de vida se tratan 8 dimensiones de calidad de vida, que son las que tenéis aquí: autodeterminación, inclusión social, relaciones interpersonales, bienestar emocional, desarrollo personal, bienestar físico, bienestar material y derechos. Estos son, después de múltiples estudios y múltiples aportaciones de diferentes autores, 8 de las dimensiones que han concretado que podrían ser las que aglutinan todos esos intereses y todos esos deseos que tenemos las personas en el ámbito que tiene que ver con la calidad de vida. Pasamos a la siguiente diapositiva. En este caso, también os voy a contar un poquito, como a modo de introducción, lo de la parte de discapacidad intelectual, igual que os he contado la parte de calidad de vida. Bueno, pues según la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo,
la discapacidad intelectual y o del desarrollo es el conjunto de limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que aparece antes de los 18 años. Bueno, esto es una definición, en este caso, también de Shalhoub y Verdugo, que son un poco los autores de referencia en el ámbito de calidad de vida y discapacidad intelectual, pero bueno, está apoyada por múltiples autores. Y en el caso de la COVID, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues tal y como dicen, han dicho los reales decretos de los estados de alarma, etcétera, pues que han establecido confinamientos de espacios, confinamientos físicos, confinamientos de horarios, bueno, confinamientos no, restricciones de horarios, perdón, restricciones físicas, restricciones de horarios. No se podría pasar de una provincia a otra, salir del país, necesitaban medidas excepcionales. ¿Y esto qué ha ocasionado? Pues también hay algunos estudios, obviamente estos son muy, muy recientes porque la COVID desgraciadamente todavía no ha terminado, en los que se muestra cómo el impacto ha tenido efectos físicos, ha tenido efectos psicológicos, ha tenido efectos físicos también, es decir, hay una multiplicidad de factores que inciden en lo que nos ha ocurrido a los ciudadanos y ciudadanas del mundo bastante amplio. Y bueno, se están desarrollando muchos estudios en este momento y bueno, pues los resultados de algunos son bastante curiosos. De hecho, las enfermedades de origen, las enfermedades o el resultado en enfermedades mentales y trastornos de ansiedad, etcétera, son bastante habituales. No me extrañaría que alguno de los que estáis oyendo en algún momento pues hayáis pasado algo de este proceso. Bueno, pues nada, tratamiento, apoyo y ya está. Y saldremos adelante y saldremos mejores, seguro. Bueno, Shalhoub y Verdugo, cuando hablan de calidad de vida, lo que nos dicen es que tenemos que trabajar en pro de la calidad de vida de las personas, que un poco el objetivo o la finalidad que tenemos que tener, en este caso los profesionales del ámbito de la educación, los investigadores, pero también las organizaciones, que debemos de trabajar en pro de la calidad de vida. Y nuestro objetivo en este estudio era saber qué es lo que ha pasado con la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo durante la pandemia. Es decir, las personas con discapacidad han perdido calidad de vida, la han ganado, han tenido... Bueno, aquí os planteo unas cuantas dudas. Entonces, el objetivo es qué ha pasado con la calidad de vida de las personas en este ámbito. Bueno, y entonces aquí tenemos las hipótesis que hemos detallado en este estudio. Pues la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual se ha reducido, o que la calidad de vida de las personas con discapacidad que viven en servicios residenciales se ha reducido más que la calidad de vida de las personas que viven con sus familias. Para esto se ha realizado a través de la escala INICO-FEAPS que os he comentado antes. La escala INICO-FEAPS, aquí tenéis los autores, Verdugo, Arias, Santamaría, Clavero, Tamariet, 2013, evalúa o hace una evaluación integral de la calidad de vida. En dos formatos o en dos formas. Por un lado, una autoevaluación y, por otro lado, una evaluación de otras personas. La autoevaluación la rellena la propia persona con discapacidad intelectual con ayuda de otra persona si la necesita, ¿vale? Pero es una valoración personal de las 8 dimensiones de calidad de vida, tal y como establece el cuestionario. Y hay otro tipo de evaluación, que es la evaluación de otras personas. Una persona que conozca a la persona con discapacidad intelectual puede rellenar la escala, ¿vale? Entonces, en el primer caso, en el caso de autoevaluación, es una escala, las preguntas están en primera persona, y en el caso de las preguntas de la evaluación de otras personas están en tercera persona. Tienen 72 ítems y analizan las 8 dimensiones. Es decir, están divididas en 8 bloques. Esos 72 ítems están divididos en 8 bloques. Esta escala está elaborada en el INICO, que es de la Universidad de Salamanca, en colaboración con Plena Inclusión. Se llama escala INICO-FEAPS porque Plena Inclusión antes se llamaba FEAPS, y tiene una colaboración de la Fundación AMAS en la publicación de la herramienta. ¿Cuál ha sido un poco el proceso? Pues obviamente para evaluar si las personas habían ganado o habían perdido o estaban en la misma línea en la calidad de vida,
había que evaluar dos momentos diferentes de la calidad de vida de las personas, en los que se evaluaban las 8 dimensiones de calidad de vida en esos dos momentos distintos. Entonces, hemos escogido la evaluación de 2018, fechada en 2018, y una evaluación que se ha hecho en este primer semestre de 2021. La muestra que tenemos es de 123 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. El tipo de evaluación que hemos abordado con la escala Nico-FEAPS es la evaluación de otras personas, y para eso hemos hecho pues, diferentes análisis estadísticos. Justo en esta diapositiva lo que podéis ver es la distribución de la población por sexo. Tened en cuenta que esta muestra es no probabilística incidental, que, como os decía, tiene 23 sujetos, de los cuales un 52%, 64 son hombres, y un 48%, 59 son mujeres. Sus edades están comprendidas entre los 23 y los 78 años, con una mediana de 42 años, y hay una ligera asimetría en los casos de edades menores. La edad media es de 43,4 años y una desviación estándar de más o menos 12,8 años. Para tratar la variable de edad como un factor explicativo en cada una de las dimensiones de calidad de vida, hemos procedido a cortar la muestra en 4 grupos: de 18 a 30 años, de 31 a 45, de 46 a 59 y más de 60 años. En el resultado, pues hemos empleado distintos test paramétricos para la significación de las diferencias intergrupos independientes, TD-Student, ANOVA de un factor, y ambos los acompañamos con la estimación del tamaño del efecto R cuadrado. ¿Vale? Aquí se ve pequeñito, pero bueno, tenéis parte de lo que es el estudio estadístico. La población, en este caso, es toda residente en la Comunidad de Madrid. En estas dos gráficas podéis encontrar la distribución por población o zona de residencia y la distribución de la población por tipo de domicilio, es decir, si viven en un servicio residencial o viven en su domicilio familiar. En todas estas variables podemos observar que los valores del cambio de la persona que no viven en servicios residenciales han mejorado. En cambio, las personas que viven en servicios residenciales sí que se ha visto reducida, ha habido un descenso en los valores de algunas de las dimensiones de calidad de vida. Es verdad que las desviaciones estándar en ambos grupos son muy grandes. Pero, por ejemplo, la dimensión de desarrollo personal tiene una significación estadística con tamaño de efecto moderado o leve que nos dice que se ha reducido en las personas que viven en servicios residenciales y, en cambio, que ha aumentado en las personas que viven en su domicilio. Como conclusiones de este estudio es que no tenemos suficientes... Bueno, esto, como podéis entender, es una presentación cortita del trabajo que se ha venido haciendo, porque no daba para mucho más el tiempo, ¿no? Pero bueno, que como resultados, pues, o como conclusiones, no podemos tener o no tenemos evidencias estadísticas suficientes en relación a que la edad de las personas con discapacidad intelectual o el porcentaje de las personas con discapacidad, el porcentaje de discapacidad de las personas con discapacidad de los 123 sujetos de la muestra nos demuestren o nos muestren que la edad y el porcentaje de discapacidad han tenido incidencia en la calidad de vida, ¿vale? Y sí que hemos encontrado algunas evidencias y algunos indicios en que las personas que viven en servicios residenciales, pues que hay variables que sí que se han visto afectadas en diferencia o en referencia o a diferencia de las personas que viven con sus familias. Estas son las referencias, fundamentalmente lo que os decía, Verdugo y Shallock, aunque bueno, pues hay mucha variación porque hemos hecho un análisis de las referencias tanto de discapacidad intelectual como del impacto de la COVID en la población, como de todo lo que tiene que ver con calidad de vida. Y ajustándome mucho al tiempo, que me parece que me queda un minuto, pues este es mi correo electrónico por si tenéis alguna duda y mi presentación ha terminado, que me he intentado ajustar mucho al tiempo. Espero, José Manuel, que haya sido así. Así ha sido, Manuel, muy bien. Te has ajustado perfectamente al tiempo asignado y, bueno, vamos a dejar, como hemos dicho, las preguntas para el final. Si habéis ido tomando nota de las cuestiones que os interesen,
pues al final de las 4 presentaciones, pues podemos dirigir las preguntas también a los cuatro ponentes. Bien, en segundo lugar, le vamos a dar la palabra, muchas gracias Manuel, entonces a Miguel Rubianes, con la comunicación, ¿verdad?, sobre si somos la misma persona a lo largo de la vida. Estudio de modulaciones cerebrales de la identidad personal mediante potenciales eventos relacionados y análisis de puentes cerebrales. Tiene la palabra Miguel Rubianes. Saludos, Miguel, viejo Hola. conocido. Buenas, ¿qué tal? Muy Hola a buenas, todos y a todas también. adelante. Pues nada, vamos a intentar descifrar un poco este título, que a priori puede parecer algo complejo, pero bueno, intentaremos entenderlo y por supuesto las preguntas podremos discutirlo. Voy a ver cómo compartir. ¿Dónde está aquí para compartir? Ahora. Vale. A ver si ahora se ve. Vale. ¿Estáis viendo la presentación? Sí, la estamos viendo. Sí, vale. Adelante. Vale, perfecto. Pongo ya el tiempo. Y bueno, pues hoy vamos a intentar contestar esta pregunta de ¿somos la misma persona a lo largo de la vida? Y para ello vamos bueno, pues a ver dos técnicas, ¿de acuerdo? Que son los potenciales cerebrales eventos relacionados, que las siglas en inglés son ERPs. Y luego vamos a ver un análisis de fuentes cerebrales y que bueno, que es, ambos parámetros complementan lo que viene siendo una representación biológica en este caso, de un constructo que es la identidad personal, ¿de acuerdo? Que es quiénes somos, qué nos identifica, cómo nos podemos reconocer en distintos momentos a lo largo de la vida. Entonces, bueno, intentaremos pues bueno, contestar esta pregunta o al menos acercarnos. Ese es un poco el índice que hemos planteado. Básicamente está dividido en introducción, la metodología, resultados, que de estos resultados los componentes electrofisiológicos, los ERPs, ya están publicados en una revista y el análisis de fuentes está en revisión también en una revista. Y estos ambos estudios son uno de los objetivos de la tesis, que ya después en la perspectiva de continuidad, bueno, os comentaré un poco lo siguiente, cómo vamos a relacionar la identidad también con otros procesos. Pero vamos, esto de momento está centrado como en un núcleo que es la identidad personal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a brevemente también comentar qué es eso de la conceptualización del yo, que es una pregunta que tiene una larga tradición filosófica e histórica. Y bueno, se ha estudiado desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, encuadrándolo desde la psicología, de los primeros autores en diferenciarlo ha sido William James, en 1890, y un poco agrupando estos modelos clásicos, hay dos grandes matices, ¿no? Ya cuando hablamos del yo o el self. Por un lado tendríamos el yo como sujeto, ¿de acuerdo? Que sería como ese protagonista que ve en primera perspectiva la realidad, que piensa, que siente, que observa y ejecuta las conductas. Y luego, por otro lado, tenemos el yo como objeto de ser pensado, que es aquellas evaluaciones y todo ese conocimiento y, por supuesto, percepciones que tenemos de nosotros mismos. Y aquí se encuadraría en diferentes núcleos, como puede ser, por supuesto, la identidad personal, pero además el autoconcepto, la autoestima. Entonces, estos conceptos van muy ligados a ese conocimiento que nos identifica y que influye en nuestra manera de ser, que nos caracteriza y nos diferencia de otras personas. Y ya veremos que estos procesos son importantes para después ir adquiriendo otros. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de momento para ir diferenciando estos términos, bueno, pues la identidad personal, dentro de los modelos clásicos, sobre todo hacían énfasis en que era una estructura mental estática, ¿de acuerdo? Es decir, una vez que pasaba un periodo sobre todo después de la infancia, se consideraba que es una estructura estática y realmente no era sensible a cambios a lo largo de la vida. Luego los modelos actuales sí que han hecho más énfasis en que es un sistema dinámico y han visto que también dentro de estos componentes dinámicos
por supuesto, nos vamos desarrollando, nos vamos adaptando y, por supuesto, hay cambios físicos y todo eso también tiene que ver con señas de nuestra identidad. Y, por supuesto, también se ha dado el papel, bueno, han puesto de manifiesto el papel de la influencia de elementos situacionales y socioculturales en el desarrollo de nuestra identidad, que también es muy importante. Y, de hecho, hay diferencias en el autoconcepto y en la autoestima en función de la cultura. Entonces, bueno, viendo un poco esto, centrándonos también en el autorreconocimiento, es decir, nosotros podemos acceder a nuestro conocimiento personal a través, por ejemplo, de una cara, de vernos, como puede ser una foto, y entonces, bueno, entendiendo ese autorreconocimiento, porque después va a ser importante para el estudio, simplemente acabar de mencionar a modo del marco que estos procesos de diferenciación del yo y de otros forma parte de procesos como de interacción social, teoría de la mente, contextos comunicativos. A su vez también se ha visto la importancia en patologías como el trastorno de espectro autista, la depresión, ansiedad, incluso en patologías degenerativas como el Alzheimer, por supuesto en trastornos de la personalidad. O sea que el papel de la identidad es muy importante, ya que agrupa todas las características personales, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, la primera perspectiva de la persona. Entonces, un poco entrándonos en modelos ya, por un lado, neurocognitivos y por otros de la psicología experimental, y teniendo en cuenta la perspectiva temporal de si cambiamos a lo largo del tiempo, haciendo referencia a esta perspectiva temporal, hay dos componentes que se han descrito. Por un lado, el diacrónico y el sincrónico. Entonces, el diacrónico tiene que ver con la capacidad de reconocerme a lo largo del tiempo, independientemente de los cambios que han ocurrido. Es decir, yo si veo una foto mía de pequeño, soy capaz de identificar que soy yo, aunque a nivel de características físicas, psicológicas, haya cambiado esa persona. Luego, por otro lado, el componente sincrónico tiene que ver con un momento de reconocernos en un momento en particular. Entonces, este momento particular es más cambiante, ¿de acuerdo? Entonces, un componente diacrónico sería mucho más estable, es decir, puedo reconocerme independientemente del paso del tiempo, y el sincrónico es mucho más maleable en ese sentido. Y bueno, ya en representaciones en general de la identidad, es muy importante la memoria autobiográfica. Y luego, en cuanto a la psicología experimental, uno de los primeros estudios que bueno, han visto que la identidad, todos los estímulos que tienen que ver con nuestra red, con nuestros esquemas propios, se experimentan de forma distintiva, ¿de acuerdo? Y esto lo ha replicado la neurociencia también al ver que en el cerebro se procesa de forma especial, más rápida, se recuerda mejor, se responde antes, siempre que el estímulo tiene que ver conmigo, ¿de acuerdo? Y bueno, y ahora los últimos estudios lo que están viendo además es qué relación tiene este efecto con otros procesos como la atención, el lenguaje, las emociones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí básicamente solo mencionar que hay modelos que han descrito las estructuras cerebrales que son muy importantes para la identidad del yo. Lo podemos ver aquí en la derecha. Sobre todo esto son estructuras corticales mediales, ¿de acuerdo? Y luego también, de cara al estudio que vamos a comentar después, simplemente tener en cuenta que hay algunas estructuras que también van a ser importantes para el procesamiento de cara, que además de las mediales, van a ser el giro fusiforme o el área fusiforme para el procesamiento de caras, y el giro temporal superior también, que son estructuras multimodales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estas dos estructuras junto con las del procesamiento del yo, después haremos referencia a esto. Entonces, bueno, también un poco mencionar para situarnos en lo que vamos a ver, tenemos ya una pregunta, queremos investigar la identidad, ¿de acuerdo? Cambios en esta perspectiva de nuestro reconocimiento. Y para ello vamos a utilizar el electroencefalograma, que es una técnica de registro no invasivo. Entonces, se registran a través de los electrodos y van apareciendo estímulos en la pantalla y los participantes van respondiendo. Y entonces podemos hacer un promedio de la actividad cerebral a cada uno de estos estímulos y vamos a poder tener este promediado va a estar relacionado con procesos cognitivos en este caso, y es lo que vamos a llamar los potenciales cerebrales, eventos relacionados, que están relacionados con un evento, que es un estímulo, en este caso, pues el ver tu cara, ¿de acuerdo? Como puede ser estímulos lingüísticos, como puede ser, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que hemos entendido eso, situar un poco que en la literatura hay una discusión, por un lado, en el acceso de la identidad
dentro del marco de los ERPs. Entonces, bueno, pues tenemos por un lado componentes que son tempranos, se llaman así, porque es debido a su latencia, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, tenemos, empezando de izquierda a derecha, tenemos la N170, que es una negatividad, es una onda negativa, que ocurre en torno a 170 milisegundos y está relacionado con las propiedades perceptivas de un rostro. Luego, en torno a los 250 milisegundos, una vez que he formado el percepto de una cara, accedo a la memoria para poder reconocer, identificar que soy yo, que es un familiar o que es un desconocido. Y luego vienen componentes que se llaman tardíos, que, bueno, pues básicamente están relacionados con procesos atencionales, de memoria, emocionales, etcétera. Entonces, un poco una pregunta abierta en la literatura es ¿cuándo ocurre este acceso preferencial del yo en estas latencias en milisegundos? ¿De acuerdo? Y luego, por otro lado, cómo puede influir la perspectiva temporal en componentes más atencionales y controlados, como pueden ser los tardíos, ¿de acuerdo? La P300 y la Late Positive Complex, que es la LPC. Entonces, bueno, comentaré bueno, brevemente la metodología, ¿de acuerdo? Pero básicamente, claro, nos tenemos que quedar con el objetivo, que es estudiar la continuidad de la identidad personal mediante el EEG con los componentes electrofisiológicos, ¿de acuerdo? Y tenemos ahí las dos preguntas de la literatura, donde esperamos encontrar diferencias. Y, bueno, si os interesa, podéis profundizar más en el artículo que ya está publicado. Y, bueno, básicamente han sido 20 participantes, todos han sido de desarrollo neurotípico. Nuestra intención más adelante, bueno, ya era antes de la pandemia, era aplicar esto en personas con personas con trastorno del espectro autista, pero no ha podido ser el caso. Nuestra intención es hacerlo más adelante, pero de momento hemos empezado con esto. Y, bueno, por otro lado, comentaros que tenemos el diseño factorial, que tenemos las variables independientes, tenemos las de identidad, que vamos a presentar estímulos del self, del yo, de un amigo y de un desconocido. Y por otro lado, vamos a tener fotos, ¿de acuerdo?, que hemos pedido a los participantes, que además de cada condición de identidad, por cada edad, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos fotos de adulto para cada condición de identidad, fotos de adolescentes y fotos de niños para cada condición de identidad. Y luego, como variables dependientes, tenemos las medidas de los RPs y medidas comportamentales. Y bueno, estas fotos que hemos pedido, pues bueno, básicamente ahí había un protocolo para igualarlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, veis que se presentaba el estímulo, que es la cara, y después tenían una tarea de decidir, ¿vale? Y bueno, si queréis, si tenéis alguna más duda de esto, podemos volver, ¿vale? Pero bueno, básicamente hemos después exportado estos datos, se ha hecho un promedio a cada uno de los estímulos. Y bueno, básicamente los resultados que hemos obtenido es que en la N250 hemos ya obtenido el acceso a la familiaridad, a la identidad personal. En cambio, la N170 solamente fue sensible a los cambios perceptivos de la edad. En cambio, no fue sensible a los cambios de la identidad, ¿de acuerdo? Entonces, ya contestando esta primera literatura, nuestros hallazgos apuntan hacia la N250, que es cuando ocurre este acceso a la memoria. Y luego, por otro lado, hemos visto que la P300 es el componente más robusto para el procesamiento de la identidad personal y la LPC hemos visto que es el componente que refleja más relevancia y si os podéis fijar aquí en middle, que son electrodos de la línea media, tienen una amplitud muy elevada y esto es porque refleja estos procesos cognitivos y emocionales que tienen que ver con nosotros, a diferencia del amigo y de un desconocido. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la perspectiva temporal, la LPC también es el único componente que pudo discriminar toda esta perspectiva temporal donde diferencia, es decir, simplemente viendo fotos, básicamente el cerebro diferencia en medio segundo la capacidad diferencia que esa imagen es mi yo del pasado, es mi yo de adolescente, por tanto diferencia nuestra identidad personal en función de la perspectiva del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado existe una autoconciencia de reconocerme y por otro lado un componente ligado a las características personales del momento, ¿de acuerdo? Y ya simplemente también brevemente para no extenderme, por otro lado, que es el del análisis de fuentes cerebrales, si os fijáis desde la izquierda, tenemos los componentes que hemos comentado antes, pues estos promedios lo que vamos a ver es dónde se ha originado en el cerebro. Entonces, ¿os acordáis que habíamos comentado que había unas estructuras del cerebro importantes para la identidad personal, que son los que están en la línea media, que es el córtex prefrontal medial, el cíngulo posterior, etcétera, y otras estructuras que también tienen que ver con el procesamiento de cara, el giro fusiforme y el supramarginal. Entonces, estamos viendo, esto es muy parecido a un estudio de resonancia magnética funcional, pero estamos viendo cómo se comportan estas áreas en milisegundos. Entonces, es muy interesante también ver cómo responden estas áreas
pues a este estudio, ¿no? a la perspectiva temporal. Entonces replicamos algunos hallazgos de estudios de neuroimagen y por otro lado también replicamos replicamos hallazgos que son electrofisiológicos. Entonces, bueno, pues son más parámetros que vienen a comentar que también hay estructuras temporales que procesan la cara, estructuras anteriores que procesan esquemas actuales de la identidad personal y, por otro lado, estructuras posteriores que tienen que ver con esta perspectiva temporal, ¿de acuerdo? Y aquí un poco en la discusión también tenéis este resumen que hemos comentado y aquí, si queréis, si quizás esto último os habéis perdido, aquí tenéis un resumen del análisis de fuentes, donde regiones anteriores mantienen esta representación actual y regiones posteriores son más sensibles a este esquema de la perspectiva temporal, es decir, pueden acceder a la memoria de nuestro yo del pasado, ¿de acuerdo? Y poder diferenciarlo según el momento. Entonces, por un lado, ya en las últimas conclusiones, comentar que, bueno, además es común encontrar que las personas no cambian o que, bueno, ¿para qué vamos a hacer un trabajo con un niño, ¿no? que tiene dificultades porque no hay mejora, no hay, pues efectivamente las personas cambian y las personas tienen esa potencialidad y gracias a esa potencialidad entra la intervención educativa, entra la intervención psicológica y eso nos permite adaptarnos al medio. Entonces, esto obviamente está en una línea de investigación que apunta hacia un sistema dinámico, que por supuesto hay componentes más estables y otros más dinámicos, pero y dentro de los estables, quizás este estudio y dos más hacen hincapié en lo que es una autoconciencia, que sería como el más estable de todos, que es y reconocerme independientemente de los cambios, pero el resto son todos objeto a cambio, como rasgos de personalidad, la extroversión, la responsabilidad, conductas en un momento en particular, etcétera. Y, por supuesto, aprendizajes, todo eso son objeto a cambio. Entonces, es allí donde también la intervención educativa tiene lugar. Y luego también comentar que esta representación es estable, se puede actualizar a lo largo del tiempo y en cuanto también a nivel educativo, también me gustaría destacar en que todos los estímulos que tienen que ver con uno, con las características personales, se van a procesar de forma especial. Entonces, es importante tener en cuenta estas características personales en procesos de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, y ya simplemente acabar que vamos a estudiar esta identidad con otros procesos como el lenguaje, es decir, es lo mismo que me lo diga yo, que me lo diga un desconocido, que me lo diga mi padre, un profesor o un amigo, pues es un poco lo que queremos ver. Y nada, simplemente deciros que, pues, bueno, que ya con esto termino, agradecer a los medios de comunicación que hicieron eco de este primer estudio y nada, y por supuesto agradecer al equipo de investigación que sin ellos esto no sería posible. Muchísimas gracias, Miguel. Te has ajustado también muy bien al tiempo. Comprendo que os está costando ajustaros al tiempo porque tenéis muchas cosas que decir, pero te has ajustado muy bien. Muchas gracias. Intervención, Miguel. Y vamos con el siguiente, la siguiente, en este caso, comunicadora, que es Isabel María Mora, con una comunicación denominada el estigma de las enfermedades mentales en una muestra de individuos ecuatorianos. ¿Estás por aquí, Isabel? Sí, estoy aquí y no sé si ya me pueden ya ver, te vemos y te escuchamos perfectamente. Entonces te damos la palabra y cuando quieras puedes comenzar. Muy bien, voy a activar la presentación. A ver si puedo, a ver, un momentito, a ver si la puedo ya compartir. No sé si la están viendo ya. ¿Hola? No, Hola. no la estamos viendo todavía. Ok, muy bien. Un momentito, vamos a intentarlo otra vez. Okay. Ahora, no sé si ya la pueden ver. Ahora la podemos ver, ahora sí. Adelante. Adelante. Muy bien. Bueno, agradecerles a todas las personas que han organizado esta jornada y también a todos los maestros y en especial a mi tutora por la ayuda y el apoyo prestado durante el trayecto de esta tesis. La investigación, el título de mi investigación es La percepción de las enfermedades mentales en una muestra de ciudadanos ecuatorianos
correspondiente a la línea 5, y el objetivo de esta investigación, pues inicialmente ha ido cambiando. Inicialmente, pues la idea era poder entrar a todas las cuestiones de campañas que hay en el país sobre combatir el estigma de las enfermedades mentales, ver qué métodos o qué formas utilizaban para poder combatir, ¿no?, este problema social, pero al realizar la revisión bibliográfica, pues encontré que no habían estudios de este tema, no había demasiados estudios de este tema, así que el objetivo y el propósito de la investigación cambió, y pues al haber esta falta de estudios, ¿no?, sobre este tema, pues el objetivo cambió, y ahora es conocer y describir el estigma social hacia las personas que tienen enfermedades mentales dentro del contexto de la muestra estudiada de ciudadanos ecuatorianos. Entonces, al principio era evaluar metodologías de lucha contra el estigma, pero finalmente se ha quedado en conocer y describir esta situación. Ahora, la justificación del tema. Tanto en la revisión bibliográfica, pues descubrí que tanto en América Latina y en Ecuador, pues había una falta de estudios de este tema, y también no existían como estas líneas de investigación. También uno de los objetivos de este estudio es hacer una contribución práctica, ¿no, verdad?, en caso de mi país, para poder avanzar y mejorar las campañas antiestigma hacia las personas con enfermedades mentales, con el fin de poder lograr de alguna manera una sociedad más equitativa y un lugar mejor para estas personas dentro del contexto de mi país. La metodología que se está utilizando es un enfoque cuantitativo con diseño no experimental, transversal y de tipo descriptivo y correlacional. En cuanto al marco teórico, la teoría en la cual nos hemos fundamentado es la teoría del etiquetado modificado para enfermedades mentales, que se basa en conocer, estudia, investiga cómo la sociedad desarrolla y justifica el proceso de estigmatización en las interacciones sociales. También estudia cómo ese estigma o qué marcas se les asignan a las personas que tienen enfermedades mentales, los estereotipos que hay de estas personas dentro de la sociedad, y también investiga esta teoría los efectos de la discriminación dentro de la vida de las personas con enfermedades mentales. La muestra es no probabilística, participaron 360 ciudadanos ecuatorianos, se realizó una encuesta por medio de internet que se publicó en la red social de Facebook. Como instrumento se utilizó una encuesta que ha sido utilizada en estudios previos. La encuesta fue autoadministrada, estaba formada por 20 preguntas que eran valoradas por medio de la escala de tipo Likert. En cuanto a las preguntas, pues estas preguntas fueron validadas por un panel de expertos. Digamos, el instrumento arrojó un alfa de Cronbach de 0.90, se realizaron pruebas piloto, y el tipo de confiabilidad aplicada es entre evaluadores, es decir, diferentes personas con la misma prueba. En cuanto al análisis, se utiliza el programa SPS versión 27 y se ha aplicado una estadística descriptiva y se ha realizado un cruce de variables. Por cuestiones de tiempo, pues he resumido algunos de los resultados que ya hemos obtenido, y uno de estos resultados es la familiaridad con las enfermedades mentales de todos los participantes. Como ustedes ven, el 75% de las personas que participaron en el programa, en la muestra, han tenido contacto con la enfermedad mental, teniendo una enfermedad mental o con un familiar o una persona próxima, o conocían las enfermedades mentales por su trabajo. Solamente el 25% de los participantes no habían tenido ningún contacto
con alguna persona que tuviera enfermedad mental. Este es un dato muy interesante. Aquí tenemos los resultados. La encuesta estuvo dividida en una sección de prejuicios donde se medía el nivel de prejuicios que podían tener las personas que participaban en el estudio acerca de las personas con enfermedades mentales. Los bloques azules, pues ustedes pueden ver, son respuestas con estigma, ¿no? Y los bloques verdes, respuestas sin estigma. Cuando averiguamos si las personas tenían algún tipo de dificultad para entablar diálogo con personas con enfermedades mentales, la mayoría respondió que no tenía ningún tipo de dificultad, aunque el 43%, que casi es la mitad del porcentaje, dijo que sí, que tenía dificultades, ¿no?, a la hora de entablar diálogo con las personas con enfermedades mentales. En la siguiente medición vimos que la mayoría de las personas pensaban que era mejor para la sociedad que las personas con enfermedades mentales estuvieran internadas en un lugar en un hospital psiquiátrico. También aquí hay una respuesta positiva del 76% de las personas contestaron que ellos no evitarían estar con una persona con enfermedad mental. Luego en la siguiente indagación vimos como también es una respuesta positiva, a la mayoría de las personas no le importaría estudiar con alguien que tuviera una enfermedad mental y estaban de acuerdo con la educación formal inclusiva. En la siguiente pregunta, la mayoría de las personas pues contestó que se debería prohibir a las personas que tuvieran enfermedades mentales graves que tuvieran hijos. Esto es en cuanto a los prejuicios. En cuanto a los estereotipos, igualmente en este cuadro vemos las respuestas con estigma son los bloques azules y sin estigma los bloques verdes. En cuanto a la creencia de inferioridad genética de parte de las personas con enfermedades mentales, se encontró que la mayoría de las personas no creían en este supuesto. Luego en la siguiente pregunta, un momentito que estoy aquí. Bueno, en la siguiente pregunta, el estereotipo que tenían de las personas con enfermedades mentales, la mayoría tenía el estereotipo de que las personas con enfermedades mentales son impredecibles, son peligrosas, y un factor positivo es que la mayoría puntuó de que ellos creían que sí podían llegar a ser personas con autosuficiencia. En cuanto a conducta discriminatoria, se encontró que la mayoría de las personas puntuó de que ellos no tendrían una relación sentimental con alguien que tuviera una enfermedad mental. También la mayoría puntuó de que se debe obligar a las personas con enfermedades mentales a que tengan un tratamiento médico, y también se encontró que dos factores positivos, que en los supuestos de contratación, la mayoría sí contrataría a una persona que tuviera una enfermedad mental y también le alquilarían una vivienda. También otro factor positivo que se encontró es que la mayoría de las personas estaban dispuestos a prestar ayuda a una persona que tuviera enfermedades mentales. La mayoría de las personas relacionó a las personas con enfermedades mentales con factores sociales negativos como la violencia, la mendicidad, la delincuencia, las personas sin hogar y la drogadicción. Solo el 17% de la muestra no relacionó a las personas que sufren enfermedades mentales con estos factores negativos. Dentro del cruce de variables, esto es una muestra, hicimos 40 cruces de variables, pero solo voy a mencionar, a resumir unos pocos. Por ejemplo, dentro del cruce de variables encontramos que las personas que tenían más disposición a ayudar a las personas con enfermedades mentales eran las que trabajaban o habían tenido contacto con las enfermedades mentales por trabajo. Ellos son los que más disposición de ayuda tienen para ayudar a las personas con enfermedades mentales. En cuanto a la dificultad de entablar diálogo con las personas con enfermedades mentales, asimismo encontramos que las personas que conocen, que han tenido contacto con con personas que tienen enfermedades mentales, tienen
no tienen dificultad en su mayoría para tener diálogos con las personas que tienen enfermedades mentales. Por cuestiones de tiempo, que ya están los 10 minutos, alguna de las conclusiones que hemos sacado es que las personas que participaron en el estudio que tenían enfermedades mentales tenían menor acceso a los sistemas educativo y laboral, en especial al sistema universitario y también como trabajadores activos. Existían prejuicios a la hora de hablar con las personas con enfermedades mentales. La mayoría pensaba que deberían estar internadas en un hospital psiquiátrico y también que no deberían tener hijos. También se encontró factores positivos como que existe una menos estigmatización en el ámbito de la educación inclusiva y en el hecho de evitar las personas que tienen estas enfermedades. El estereotipo que se encontró es que se los cataloga como personas impredecibles y peligrosas y se los vincula a las personas con enfermedades mentales con factores sociales negativos. Existe discriminación tanto en las relaciones sociales debido a que los participantes comunicaron que no se involucrarían románticamente con alguien que tiene esta enfermedad. Los encuestados estaban de acuerdo con realizar prácticas coercitivas en cuanto a la imposición del tratamiento médico y a su internamiento. De las personas que participaron en la investigación, los que más están dispuestos a integrar y apoyar a estas personas son los que han tenido contactos con pacientes con enfermedades mentales por trabajo. Y finalmente, las personas que tenían una compresión de las enfermedades mentales menos estigmatizantes eran los que tenían un nivel de educación superior como el universitario. Bueno, muchas gracias por su atención y cualquier pregunta, pues estamos aquí para poder contestarla. Muchas gracias, Isabel, por tu exposición, también al tiempo de exposición, y también dejamos las preguntas, como en los casos anteriores, para el final, después de la última exposición. En este caso nos va a hacer Michelle Gómez Dobrot y bajo el título de Análisis de un centro educativo para la escolarización de la población originaria de Canadá. Tienes la palabra, cuando quieras puedes empezar. Bueno, pues nada, buenas tardes. Voy a ver si soy capaz. Vale. Vale, no sé si se ve bien. Se ve perfectamente. Si se me oye también, pues nada. Sí, se te ve y se te oye. Adelante. Pues buenas tardes. Mi nombre es Michael Gómez y el título del trabajo que voy a presentar y que representa un poco los avances que he realizado en mi investigación es el de análisis de un centro educativo para la escolarización de la población originaria de Canadá, organización, funcionamiento y atención a la diversidad. El objetivo general de la investigación es el de comprender cómo funciona el Aboriginal Learning Center de Calgary, que es un centro indígena que se encuentra en la ciudad de Calgary, dentro de la provincia de Alberta, en Canadá. Y no solamente entender cómo funciona el colegio, sino también analizar desde el punto de vista de la educación intercultural y bilingüe de qué forma se está llevando a cabo el programa Aboriginal Focus, que es básicamente el plan de estudios que siguen estos centros indígenas en la provincia de Alberta. Nuestra investigación se enmarca dentro de estos dos tipos de educación, que son la educación intercultural y la educación bilingüe, que bueno, creo que conocemos todos y sí que entendiendo la primera, la educación intercultural, como aquella educación que tiene entre sus objetivos principales el reconocimiento de la identidad cultural y el respeto por esa identidad y en general que considera beneficiosa la convivencia de culturas en el aula. Es una educación, bueno, como se puede ver también en la diapositiva, que debe estar en constante revisión, que precisamente por adaptarse a una realidad social multicultural que está en constante cambio
y que debe estar presente en todas las etapas educativas, no solamente trabajarse a través de sesiones aisladas o de proyectos individuales y concretos. Por supuesto, la consideramos valiosa para todos los alumnos y no solamente para aquellos que pertenecen igual a culturas no dominantes. Respecto a la educación bilingüe, pues simplemente comentar que nuestra investigación, más que centrarnos en los beneficios cognitivos que tiene este tipo de educación, pues nos centraremos en aquellos que son más identitarios, precisamente porque pues vamos a trabajar o nos vamos a referir a comunidades indígenas que en muchos casos se encuentran al borde de la desaparición y por eso consideramos fundamental pues, que este tipo de educación consiga afirmar la identidad cultural y que además sea capaz de mantener y promover las lenguas indígenas, las lenguas originarias que también pues corren en muchos casos riesgos de desaparecer. Muchas de ellas ya de hecho lo han hecho. También considero que para situarnos en el contexto indígena del país, de Canadá, aunque sea de forma muy breve, pues es interesante conocer al menos que existen 3 poblaciones originarias diferentes, que son los First Nations, los Métis y los Inuit, y que cada una de estas poblaciones pues, presenta unas características diferentes. En muchos casos están determinadas por los territorios en los que estas poblaciones han vivido históricamente. En el caso del centro de nuestra investigación, del Aboriginal Learning Center, pues se encuentra en territorio Blackfoot, que es una de las muchas tribus First Nation que existen sobre todo en Alberta y en las llanuras, por lo que nuestro trabajo nos vamos a centrar en esta población. Y bueno, sí que entiendo, porque para poder entender la educación, desde luego indígena y casi canadiense, creo que es fundamental conocer pues, los efectos de las escuelas residenciales que, bueno, estuvieron en funcionamiento desde el siglo XIX y que la última no se cerró hasta el año 96, así que son bastante recientes y que básicamente eran centros en los que organizaciones religiosas amparadas por el gobierno canadiense trataban, además en sus propias palabras, de sacar el indio que estos chicos llevaban dentro. Hablamos de unos 150.000 alumnos que acudieron obligados y en muchos casos separados de sus familias a estas escuelas residenciales y que para conseguir su objetivo pues se utilizaban métodos que incluían violencia, abusos físicos y sexuales y todo tipo de vejaciones, como ha reconocido el propio gobierno del país hace pocos años. Por suerte, pues, las políticas educativas canadienses ahora tienden hacia el reconocimiento de esos errores y un poco al intento de redención. Y un ejemplo más es el programa Aboriginal Focus de Alberta, que sí es respetuoso con las visiones indígenas y cuyo objetivo principal es precisamente fomentar y conservar su cultura. Respecto al estudio de campo, pues simplemente comentar que nuestra investigación es de naturaleza cualitativa, con un diseño no experimental y descriptivo, que algunos objetivos de la misma pues son conocer el perfil profesional de los trabajadores del centro, cómo está organizado, cuál es su filosofía y de qué manera integra en el currículum, qué es lo que se hace en sus aulas y también de qué manera se relacionan con las familias y cómo se comunican con ellas. Y para ello utilizamos fundamentalmente pues, la entrevista en profundidad y en ello estamos y la observación participante. A la hora de seleccionar el centro, pues hemos tenido en cuenta nuestra capacidad de acceso al mismo. En Calgary existen 4 centros indígenas y este era el que más conexión tenía con nosotros y con profesores a los que conocíamos. Y a la hora de seleccionar a los informadores, pues también hemos intentado escoger diferentes representantes de toda la comunidad educativa, de manera que nos aportaran pues, una visión lo más amplia posible. En cuanto a los resultados obtenidos hasta ahora, algunos que consideramos interesantes tienen que ver con que el edificio, por ejemplo, pues está construido específicamente para ser un centro indígena, tiene en cuenta la forma de las clases, que son circulares, y de los espacios, muy en cuenta el tema de la luz y de la importancia del sol para las tribus indígenas.
la existencia de espacios para ceremonias, recovecos, para plantar plantas medicinales. En fin, es un espacio que está pensado precisamente para ser un centro indígena y se nota en cuanto entras. Respecto al tema de los maestros, pues sí, son maestros con experiencia y bueno, todos ellos han trabajado con alumnado indígena y, sin embargo, no son indígenas. Bueno, pues a raíz de las entrevistas que hemos tenido también somos conscientes de la dificultad, precisamente porque no son muchos los indígenas que se dedican a temas, aspectos educativos. El currículum se trabaja desde perspectivas indígenas, pero tiene aspectos muy parecidos, por no decir iguales, al currículum que se utiliza en Alberta en escuelas ordinarias. Y bueno, pues también nos llamó la atención el tema del inglés, que era pues el idioma vehicular de la clase y dejando en un segundo plano totalmente el idioma Blackfoot o Cree, que eran dos idiomas o dos lenguas que se podían también utilizar y trabajar. Y por último, sí reconocer todo lo que estamos conociendo, pues el papel fundamental que para el centro tienen las familias, que desde luego tanto por parte del equipo directivo como por parte del claustro es uno de los objetivos principales que las familias se encuentren a gusto en el centro. Y terminaríamos ya con las conclusiones, simplemente comentando que aunque, bueno, pues es cierto que hay principios de la educación intercultural en este centro y de la educación bilingüe que no acabamos de ver. Es difícil que exista una convivencia de culturas, ¿no? En un centro en el que solamente está representada una. La educación bilingüe también hemos visto que es uno de los puntos débiles del centro por la dificultad que tiene trabajarla, la cantidad enorme de lenguas indígenas que existen. Y sin embargo, pese a ello, sí que entendemos, y además a medida que hemos ido entrevistando cada vez lo tenemos más claro, pues la importancia de tener un centro de este tipo en el que las familias indígenas puedan sentirse seguras y representadas y que vayan adquiriendo confianza hacia una educación estatal que, bueno, en tiempos anteriores les ha quitado muchas cosas y les ha tratado de una forma bastante terrible. El especial cuidado de la relación con las familias también, por supuesto, ayuda a alcanzar ese objetivo. Y simplemente terminar con que, bueno, pues a partir de ahora lo que pretendemos es conocer y analizar de qué manera estos alumnos que han asistido a estos centros hasta tercero de primaria, porque ese es el último curso en el que están, después se incorporan a un centro de carácter ordinario, pues de qué manera lo han hecho, si lo han realizado con éxito, si su adaptación al nuevo centro es buena, si siguen consiguiendo sus objetivos una vez que salen de ese espacio seguro. Y, por supuesto, pues también con la intención de continuar profundizando en el conocimiento de este centro a través de más entrevistas a más profesionales del mismo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta aquí la presentación. Muchas gracias, Michael, por tu exposición. Desde luego te has ajustado, hasta te has robado tiempo, de verdad. Todo el tiempo que tenemos asignado es un poco todos. Y bueno, pues es el momento de las preguntas. Tenemos un tiempo en torno a 45 minutos, ¿verdad? Para hacer preguntas, cuestiones. Yo solo pediría quizás que para intervenir y que haya un poquito de orden en la exposición, pues levantéis el brazo y os voy dando la palabra. Lo único, los 4 comunicantes tienen que estar pendientes un poco porque es entonces cuando sabrán a quién le van a preguntar concretamente cada uno y en ese sentido le daremos la palabra, por supuesto, al comunicante al que le pregunten. Entonces, pueden empezar a preguntar cuando quieran. Yo estaré un poquito atento a esto de las manos. No sé si lo de las manos se ve aquí suficientemente, porque hay en este momento en la sala bastantes personas, en torno a 30 y pico. Entonces, ¿alguna pregunta para alguno de los comunicantes?
Esto significa que les ha gustado mucho y no tienen muchas preguntas o que necesitan más tiempo para digerir, digamos, el trabajo que habéis realizado. Vamos a ver un poco si hay alguna pregunta. Miriam Muñoz Vital. Pues adelante, Miriam. Sí, quería preguntar a Isabel Mora, cuando habla del concepto de enfermedad mental, si ha tenido en cuenta el tipo de enfermedad mental. Lo digo porque, por ejemplo, a la hora de preguntar a los encuestados si les resulta fácil la comunicación con ellos o no, si estaría dispuesto a colaborar con esa persona, pues tipo alquilarle el piso, ¿no? Y esas cosas que iba contando, pues claro, me parece difícil como englobar toda la enfermedad mental, ¿no? En un único saco, por así decirlo, ¿no? Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, una depresión que yo qué sé, que una esquizofrenia o y por supuesto, si eso está medicado, si no está medicado, si está controlado, si esa persona está estable, si no está estable. Entonces, ¿de qué manera has preguntado o has tenido en cuenta estos aspectos para que efectivamente tu muestra o tus resultados no estén sesgados? Gracias, Isabel. Adelante, Isabel. Ok, muchas gracias por tu pregunta, es una excelente pregunta. Antes de comenzar la encuesta, hay una parte previa de preguntas y ahí se pregunta qué tipo de contacto se ha tenido con la enfermedad mental. Al hacer la revisión bibliográfica se encontró pues que había una falta de estudio, había una brecha, un hole, una brecha en la que se pedía, ¿no? O en la que los investigadores expertos en esta área, pues proponían que se debería realizar un estudio acerca de enfermedades mentales a nivel general, sin especificar en el trastorno bipolar o en la esquizofrenia o en la depresión. Entonces, a raíz de esta revisión bibliográfica, pues se tomó la decisión de poder de alguna manera llenar esta brecha, ¿no? Y se ha preguntado de manera general acerca de las enfermedades mentales debido a esta brecha o este análisis del marco teórico que se realizó. Así que es a nivel general lo que se ha hecho. Es muy interesante también, al comienzo les mostré que de todas del 100% de la población, solamente el 75% de la población había tenido un contacto directo con personas con enfermedades mentales, sea porque las sufrían por un familiar, por un amigo, y solo el 25% nunca había tenido un contacto con una persona con enfermedad mental. Así que gracias por tu pregunta. Sí, tomamos esta decisión para poder cubrir un poco esta brecha que otros investigadores expertos en el área pues habían propuesto. Muchas gracias, Isabel. Gracias. Muy bien, gracias, Isabel. ¿Alguna pregunta más? Yo, si queréis, para romper un poco el fuego, romper un poco mientras otros están asimilando, como dice Elena, el resumen de lo que habéis podido exponer, le preguntaría a Miguel, ¿en qué momento de desarrollo está tu investigación y cuándo crees que puedes presentar la tesis? Lo digo porque ya se ven muchos resultados y ya ciertamente se puede parecer que está en un estado muy avanzado ya de presentación, ¿no? Entonces me gustaría que me dijeras un poco cuándo empiezas a presentar la tesis y con qué tipo de resultados te vas a quedar. Pues muchas gracias por la pregunta, José Manuel. Pues de momento, bueno, esta tesis efectivamente podríamos centrarla ya con lo que hay, pero bueno, tengo un contrato de FPU, entonces hay que aprovechar el tiempo y seguir hasta el último día. Entonces seguiremos haciendo investigaciones hasta entonces y nada, me queda todavía 2 años y medio. Entonces estoy ya, este es por supuesto el segundo año y nada, entonces, por un lado, digamos, para el esquema de la tesis sería el estudio de la identidad, del yo, en este caso, que ocurre en el cerebro, qué parámetros pueden modular ese constructo. Y luego vamos a estudiar la relación de la identidad con el lenguaje, que en el grupo de investigación
de aquí, pues, bueno, pues tienen una larga tradición estudiando el lenguaje en el cerebro. Entonces, pues bueno, vamos a ver esa interacción de la identidad y el lenguaje. Entonces, tenemos los 2 estudios que os he comentado de la identidad. Ahora mismo estamos ya registrando otros 2 estudios más de la identidad, de la influencia de la identidad en el lenguaje de forma subliminal, es decir, los participantes no saben que se les está presentando la identidad. Espero que esto no salga de aquí, porque si vienen participantes ya lo van a saber. Pero vamos, que son 2 estudios que ya estamos viendo esta influencia. Y luego nuestra intención es el año que viene, que ya todo esto ya hemos terminado de hacer el registro de análisis, por supuesto interpretarlos y escribirlo, hacer alguno más o 2 más, viendo la influencia supraliminal, es decir, ya viendo en un monitor que eres tú, estamos incluso viendo por... O sea, bueno, os he dicho que mandan fotos, pues además de pediros fotos, pedirles una nota de audio y en función de la nota de audio, la grabación que tenemos de los mensajes lingüísticos, poder utilizar su voz. Entonces tú te vas a ver en un monitor a ti mismo y vas a ver que el mensaje lingüístico está reproducido por ti, por un amigo y por un desconocido. Entonces, bueno, un poco eso. Entonces, bueno, pues básicamente va a ser una tesis un tanto extensa. Obviamente no soy el único que está aquí trabajando en esto, pero bueno, que aburrido no estoy tampoco. No, ya veo que no estás aburrido, ¿no? Pero que vas viendo resultados y en ese sentido, fenomenal, felicidades. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más antes de que, si no hay más preguntas, yo sigo preguntando. Pero vamos, me gustaría que hubiera más preguntas de los asistentes. No sé si yo puedo hacer una pregunta. Claro que sí, Isabel. Ok. Bueno, esta pregunta es para Michael. Yo tengo muchas gracias por la presentación de todos. Yo estuve trabajando 5 años como maestra de español en Estados Unidos, en Salt Lake, y estuve en escuelas para personas, para niños de descendencia latina. Entonces, tengo una curiosidad porque en Estados Unidos, en el estado donde yo trabajé, pues los niños estaban aquí porque muchos de los padres, por ejemplo, no podían hablar inglés o no lo hablaban muy bien. Entonces, en este estado tienen digamos, un método, ¿no? Cuando ellos terminan 6º grado o tercer curso de educación secundaria, no importa, estas escuelas donde están, generalmente en las escuelas donde yo trabajé eran niños con digamos, con este desafío, ¿no? De padres que no hablan inglés y también eran barrios pobres. Entonces, durante el 6º grado o el tercer año, el gobierno les toma una prueba, ¿no? A nivel nacional para ver qué tal el conocimiento a nivel general, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque generalmente estas escuelas donde yo estuve desarrollando el programa de español, pues generalmente estas comunidades en esas calificaciones eran muy bajas, ¿no? Tanto para dar el salto a la secundaria como para dar a la universidad, y muchísimos no iban a la universidad. No sé qué tipo de controles o si hay estas mediciones allá como es, digamos, en Canadá, y si tú lo has tomado en cuenta para hacer, no sé, algún tipo de comparación acerca del estado de ellos al finalizar en estos centros especiales para ellos. Gracias. Nada, bueno, pues nada, buenas, Isabel. Nada, gracias. Lo primero, bueno, aquí lo primero es que es verdad que el tema del idioma no supone una diferencia respecto al resto de alumnado en este caso Calgary, porque el idioma vehicular de la clase es el inglés, y de hecho son familias que en la mayoría de los casos, en una mayoría aplastante, dominan el idioma y mucho más de lo que igual dominan sus propias lenguas o las lenguas de sus antepasados. Sí soy consciente, es verdad, en la investigación nos encontramos un poco precisamente en ese momento, en valorar hasta qué punto tiene éxito. Sí sé que más que a nivel de contenidos,
lo que se intenta en este tipo de centros es trabajar prácticamente el mismo currículum que se trabaja en el resto de Alberta, pero teniendo muy en cuenta pues esa potenciación, digamos, de la propia identidad, ¿no? y de reconocerse como indígenas y de luego ser capaces de, con esa sensación de confianza, ¿no? y de seguridad por su propia cultura, incorporarse después a un centro de carácter ordinario. Sé que no hay pruebas como tal de hasta qué punto pues esa identidad cultural se ha potenciado, ¿no? Luego en cuarto no se hacen pruebas de ese tipo, y lo que todavía no conocemos y no sabemos y estamos en ello es en ver pues de si son capaces también de alcanzar los mismos objetivos que el resto del alumnado, pero bueno, precisamente con eso es con lo que nos falta trabajar e investigar, ¿no? y aprender más. Así que no te puedo contestar demasiado a lo que me dices. Michael, yo te quisiera preguntar una cosa, porque la verdad es que me ha parecido muy interesante también tu estudio, ¿no? O dos cosas, si quieres. Una de ellas es qué tipo de recomendaciones intuyes que puedes dar a esa comunidad, a esos centros educativos, a ese centro educativo, de cara, como si dijéramos, a fomentar todo el trabajo intercultural, ¿no? Y la segunda pregunta es muy concreta, ¿no? Si potenciar, podríamos decir, lo propio va en contra de la integración o cómo podemos combinar ambas cosas, ¿no? Porque sí, parece que potenciar todo lo que es propio puede parecer una forma de no ayudar a la inclusión. Entonces, la pregunta va un poco por ahí, ¿qué es lo que tú vas observando? Sí, es que la primera se me he quedado ahí un poco cortado. Si quieres te contesto a la segunda. A la segunda. Vale. Respecto a la segunda, sí es algo que, de primeras nos chocó bastante, ¿no? Encontrarnos con un centro que solamente matriculara alumnos que se reconocían como indígenas, y yo creo que además desde el punto de vista europeo, en el cual yo creo que se entiende cada vez más, ¿no? a esa convivencia precisamente de culturas, pues nos chocaba. Sí es verdad que igual ese primer escepticismo se nos ha ido quitando a medida que hemos realizado las entrevistas, que hemos conocido bien la situación indígena en el país. Y sí que creo que para contestar a esto, que ojo, es un debate, jolín, creo que interesante, pero sí creo que es muy importante tener en cuenta que es una situación muy, muy, muy concreta en la cual los esfuerzos que se han hecho por parte de la educación formal, digamos, la educación del gobierno, han sido esfuerzos por asimilación, ¿no? por intentar pues, olvidarse completamente del apartado o de la parte indígena de estas personas, y eso ha conseguido también que un elevado porcentaje también de la población, por lo menos en Calgary, de la población indígena, digamos que tenga una visión de la escuela muy dura, muy difícil, que asistan a los centros. En fin, es un caso muy especial. Aquí cuentan con las herramientas necesarias, tanto de conexión con las familias, el equipo directivo está formado por personas indígenas, un poco para hacerles conscientes de que se encuentran en un lugar seguro, porque desde luego la experiencia con las escuelas residenciales ha sido dramática y sigue estando muy presente en la cultura canadiense y en estas familias concretamente. Entonces, sí lo entiendo como positivo el hecho de contar con un espacio seguro en ese sentido, y es verdad que, bueno, pues que luego a partir de tercero de primaria se considera que esos chicos están preparados para dar el paso a una escolarización ordinaria, y ahí es donde queremos ver también cómo funciona, si tiene éxito, si hay menos problemas. Sí que por terminar esta parte de los centros que he tenido la suerte de conocer en Calgary, que eran centros ordinarios,
los problemas de conducta presentados por alumnos indígenas, que no eran muchos los alumnos que había, pero sí había algunos que existían, hablo de centros ordinarios, eran numerosos y muchos profesores hablaban también de la poca implicación de las familias, de lo desconectadas que estaban del centro. Entonces, creo que tiene aspectos muy, muy positivos y que desde luego a mí me han sabido convencer en muchos casos. Muy bien. La otra pregunta era sobre recomendaciones que intuyes podrías dar al final de tu trabajo. Pero vamos, a lo mejor es pronto. Jolín, pues me costaría, la verdad. Me costaría mucho porque, bueno, es un trabajo también que estoy intentando hacer desde, pues, no sé, entendiendo, creo, el interés que tiene para nosotros, bueno, pues por lo diferente que es también y porque pienso que se pueden coger cosas muy interesantes de lo que se hace, pero sí que desde el respeto absoluto a la cultura indígena, a cómo se está trabajando ahí y como es algo que aquí sí que el tema de la educación intercultural, pues sí es algo muy estudiado, pero igual no en este ámbito, pues de momento muy cuidadoso y no, ahora mismo no me atrevería, la verdad, a dar Muchas gracias, Michael. Le damos la palabra a María José Díaz López, creo que ha levantado la mano. Puede preguntar cuando quiera. Puedes preguntar cuando quieras, María José. Gracias. ¿Me oís? Y no sé si me veis. Sí, te oímos, pero no te vemos. Ahora ya las dos cosas. Creo que sí. Sí, yo tenía una pregunta para Michael y otra para Manuel. Para Michael, porque oyéndote hablar al hilo de las contestaciones a José Manuel, creo o te estoy entendiendo que este planteamiento de escuela también está destinado en parte, o tendría el objetivo de sanar heridas sociales con las familias, con la propia sociedad canadiense, ¿no? Y quería preguntarte si has podido o tienes ya alguna conclusión o alguna noción al respecto de si está sirviendo no solamente para los hijos, sino también para sanar a los padres, a las familias. Pues te puedo decir lo que he vivido en ese centro, que he tenido la suerte de poder visitar bastantes veces, además, y absolutamente te diría que en un porcentaje altísimo, desde luego, la cantidad de padres que están presentes en el centro, de familias, de actividades que se llevan a cabo también para que eso suceda, la coordinación bueno, y comunicación espectacular por parte del equipo directivo hacia las familias. Todas las semanas se informa a las familias a través de email de pues de las actividades especiales que se van a realizar en el centro. Todos los meses se hace un resumen de lo que se ha hecho, se pide participación continua por parte de las familias. Existe una family room de estos, como una sala para la familia en la que yo, además, personalmente he visto pues a padres cocinando para otros en el centro. Sí que me cabe la duda de luego una vez que pues, y aquí un poco estamos, de que entran a otro tipo de centro, ¿cuál es su reacción? Pero sí, desde luego, desde infantil hasta tercero de primaria están en un ambiente que, joder, pues que por lo que he vivido yo ahí es de confianza, de seguridad y de ir un poco todos de la mano hacia el mismo objetivo. Así que, bueno, esperaré a ver pues de qué manera esos chicos luego se incorporan, ¿no?, a centros de carácter ordinario, pero desde luego la experiencia que yo he vivido ha sido súper positiva en el sentido de las familias. Y María José, querías preguntarle a Manuel. A Manuel, sí, muchas gracias, Michael. Manuel, perdóname porque a lo mejor lo has dicho y como los 15 minutos al final puede ser que se me haya escapado, no, pero me resulta interesante. Quería preguntarte sobre la relación entre la pérdida de calidad de vida de las personas con discapacidad que son residentes en residencias, ¿no?, y el resto de residentes que no tienen discapacidad intelectual, porque, bueno, me parece que tu enfoque, tu pregunta acerca de quizás los más vulnerables, entre los vulnerables en esta pandemia, ¿no?, las personas que residen en centros y que
bueno, a las que les ha afectado especialmente todas las restricciones, ¿no? Y confinamientos. Pero quería preguntarte por eso, ¿cuál es la comparativa? Si la pérdida es igual que respecto de personas que no tienen discapacidad, si me podrías... Bueno, el estudio está hecho solo con personas con discapacidad intelectual. Una de las variables que hemos analizado, que se han analizado, que puede ser diferente, bueno, una de las variables es personas que viven en residencias y personas que viven con sus familias. Dentro de todas tienen el diagnóstico. Uno de los criterios que hemos seguido, o que se ha seguido, es que todas las personas, todo el rato hablo en plural, pero porque me sale así. Pero uno de los criterios que se han seguido es que todas las personas tenían que tener discapacidad intelectual. ¿Vale? Pues entonces, de esas 123 personas, 61 viven en servicios residenciales. Entonces, que es... bueno, prácticamente la mitad, ¿no? Y bueno, sí, hay algunas personas que viven en servicios residenciales que han perdido calidad de vida, por ejemplo, en una de las dimensiones de bienestar material o de relaciones interpersonales o de inclusión social, han perdido o no han crecido en esa dimensión, que esa es una de las cosas que yo tengo las conclusiones en el texto largo, porque aquí como hay que recortar tanto, pues no puedes contarlo todo, ¿no? Pero es bastante curioso cómo las personas con discapacidad intelectual que viven en sus domicilios... Se ha ido María José. Bueno, no pasa nada, yo os lo sigo contando. Las personas con discapacidad... Seguro que te estás viendo. Que viven en sus domicilios han mejorado, han crecido incluso en algunas de las dimensiones de calidad de vida las puntuaciones y en algunos casos, aunque no hay diferencias estadísticamente significativas, bueno, pues en algunos casos a mí me ha llamado la atención los resultados porque eran curiosos, yo me esperaba otra cosa, me esperaba que en general todo el mundo hubiera perdido calidad de vida y no ha sido así. Sobre todo las personas que viven en sus casas no tienen puntuaciones menores en calidad de vida, incluso en algunos casos tienen puntuaciones mayores de calidad de vida que en 2018. Es bastante curioso. En cambio, las personas que viven en servicios residenciales sí que no han crecido a niveles estadísticamente significativos, incluso en algunas de las dimensiones han descendido sus puntuaciones. Entonces, bueno, muy bien. Muchas gracias, Manuel, ¿no? Parece que se ha tenido que marchar con problemas de wifi, de María José. Perdón, he vuelto. Es que he tenido una desconexión, pero muchísimas gracias, Manuel, por tu respuesta. Nada, a ti, pensaba que me habías preguntado y habías hecho... No. Habías hecho muchos por el foro. Nada, gracias a ti por preguntar. Le damos la palabra a Belinda Usach, que también tiene el brazo, la mano levantada. Adelante, Belinda. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Pues mi pregunta iba dirigida a Manuel y en este caso son dos preguntas. Una porque he tenido un problema con el audio y no sé si lo ha comentado, cómo lo ha comentado el tema de la metodología que ha seguido para la recolección de datos y si han sido entrevistas o qué tipo de metodología había seguido. Y luego, por otro lado, si quería preguntarte si has tenido en cuenta en este punto que estabas hablando que había habido algunas de las personas que habían aumentado su calidad de vida, si hay algunas coincidencias por ejemplo, en el tipo de trabajo de los padres o de las personas que están a las que están a su cargo. Porque, claro, supongo que, o yo he intuido, ¿no?, que podría responder a que si esas personas podían teletrabajar, claro, pues, pasarían mucho más tiempo en casa con sus familias que de lo que le estaba pasando en su rutina. Entonces, quería ver si esas coincidencias las habíais valorado o tenéis pensado valorarlas y qué conclusiones habíais llegado. Bueno, pues con respecto a la metodología, lo que hemos contado es con una gran entidad de la Comunidad de Madrid que tiene muchos centros y servicios y entonces, bueno, pues hemos estado trabajando directamente con los psicólogos de la organización. En ellos, pues después de firmar los consentimientos para las familias, etcétera, pues hemos ido teniendo acceso a cada una de las evaluaciones de calidad de vida. He hecho todo el proceso de pasar todos esos datos a una cosa muy tediosa, que bueno, me imagino que todos estamos igual, si no lo estáis alguno, en algún momento lo estaréis, de todo el tema de los datos y bueno, a partir de ahí, pues no ha sido mediante una entrevista, sino que los propios profesionales, en este caso los propios psicólogos y los equipos que trabajan con los psicólogos, han pasado el cuestionario de calidad de vida INICO FEAPS en un programa en el que yo luego he tenido que descargar
descargar los datos y que pasarlos al sistema adecuado para controlar las variables. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos en cuenta que la población con la que trabajamos son todos mayores de 18 años. Las edades están entre 23 y 78. Por lo tanto, en muchos casos los padres no están ya, en muchos de los casos, y en otros de los casos los padres están jubilados o en edad próxima. Pero no he hecho un análisis de esa variable, es decir, he recogido algunas de las variables que podían ser más significativas: edad, sexo, tipo de residencia, lugar de residencia, incluso tipo de discapacidad, bueno, otra serie de variables, y esas son las que hemos analizado. La tipología de las familias me parece que es muy interesante y lo recojo, aunque como decía cuando presentaba esta parte del estudio, esto es un ramal de la tesis, porque la tesis va a hablar de discapacidad intelectual y calidad de vida, y de repente se nos cruza una pandemia, ¿no? Y bueno, pues he querido aprovechar, pues porque ya que estamos en ello, pues vamos a ver qué es lo que pasaba con la pandemia. Pero bueno, en principio obviamente la calidad de vida sigue siendo una cuestión súper interesante en la que trabajar, que analizar, que estudiar, y nos puede arrojar mucha información sobre cómo tenemos que trabajar con las personas en general y en concreto con las personas con discapacidad intelectual por su casuística, pero al final es con las personas en general, ¿no? Porque al final queremos hacer como muchas casitas o muchos espacios diferentes para las personas, y las personas al final somos personas, cada una con lo nuestro, cada una con lo nuestro. Pero bueno, muchas gracias, Belinda, por tu pregunta. Muchas gracias, Manuel. No sé si hay más preguntas, no veo ninguna más levantada. Belinda la sigue teniendo levantada, a lo mejor quiere hacer otra pregunta. No, perdón. Es una broma, era broma, ¿eh? Bien, ¿hay alguna pregunta más que hacer a nuestros comunicantes de esta sesión? No veo ninguna mano levantada. Esperamos unos minutitos. Marco, vos da las gracias. Oye, pues nosotros también, aunque sea un cuarto de hora antes o un poco más de un cuarto de hora antes, si no hay más preguntas, pues levantamos la sesión, ¿eh? De lo cual estarán encantados Manuel, Miguel, Isabel y Michael. Bueno, ya estábamos a gusto, o sea que no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Muy bien, muy bien. La verdad es que ha sido muy agradable este rato que hemos pasado con vosotros. Os felicito de verdad a los cuatro, en nombre de todos, por esas exposiciones que habéis hecho, que se nota que están muy trabajadas y las habéis preparado muy bien. Yo creo que en este sentido, pues no tenemos más que alegrarnos y agradeceros a todos, ¿eh? Entonces, damos por finalizada la sesión. Manuel, una cosa, perdona, porque veo que estáis grabando la sesión. ¿Vamos a poder tener acceso a esa grabación para volver a ver alguna de las ponencias? Pues supongo que sí, porque la están grabando, entonces yo supongo que es cuestión de pedirle a los coordinadores de la sesión, vale. del PhD, vale. de la jornada, ¿no? Entonces, es cuestión, yo creo que de pedirle a cualquiera de vuestras compañeras, que son compañeras vuestras del doctorado, las que están, compañeras vale. que están coordinando la sesión, junto con, y si no los encontráis, pues nos mandáis a cualquiera de los coordinadores del programa o a Inmaculada, que es la coordinadora general del programa de doctorado. Muy bien, vale, muchas gracias. Las grabaciones del año pasado están en YouTube, en el canal de la Facultad de Educación. O sea que se subirán también este año, pero bueno, al menos las del año pasado... Van a estar en YouTube. Por lo menos sí, no sé, serán este año también, pero... ¿Siguen estando? ¿Las del año pasado sí? Mira. El año pasado sí. Sí, dice María que cuando estén las grabaciones nos las harán saber, que María es del comité organizador. Vale, perfecto. Gracias. Perfecto. Pues muy bien, damos por terminada la sesión, agradeciendo de nuevo a los comunicantes y, por supuesto, a todos los asistentes, ¿no? Que han sido más de 30, entre 30 y 40 hemos estado todo el rato en las sesiones, lo cual muestra un gran interés por parte de todos a esta sesión. Muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias.
Hasta pronto. Muchas Nos gracias. vemos en la siguiente sesión o en alguna de las otras mesas. Muchas gracias. Cuidaros. Patricia, ahí estás, ¿eh?